Bien, hermanos, vamos a considerar brevemente en esta noche el tema del libre albedrío según las Escrituras, como lo vemos reflejado en nuestra confesión de fe, a la cual nosotros pues nos suscribimos, nos identificamos como iglesia local. Recordemos que cuando hablamos del libre albedrío, estamos haciendo referencia al hombre, pues al ser humano, y de manera particular a la voluntad del hombre. ¿Sí? Recuerden, el libre albedrío tiene que ver con la voluntad del hombre. Cuando Dios creó al ser humano, la Biblia dice que lo creó a su imagen y a su semejanza, y lo dotó de distintas facultades que lo hacen propio del ser humano, que ninguna otra criatura tiene sino el hombre. Y entre esas facultades se halla la facultad de la voluntad. Veíamos la ocasión anterior que en realidad esa voluntad del hombre siempre permanece en sus diferentes estados en los cuales se encuentra el hombre. Y básicamente lo que vamos a ver en estos minutos es qué ha pasado con la voluntad del hombre, o cómo es la voluntad del hombre según su estado. ¿A qué hacemos referencia con los estados del hombre? ¿Sabían ustedes que el ser humano se encuentra en diferentes estados según las Escrituras? Y básicamente vemos en la Biblia 4 estados en el hombre, si los quieren anotar. El estado de inocencia. ¿Qué quiere decir el estado de inocencia? El estado original con el cual Dios creó a Adán, ¿sí? Luego, el estado de pecado, es decir, el estado del hombre luego de la caída, posterior a la caída. 3, el estado de gracia, que es en el cual se encuentran aquellos a quienes Dios ha tenido misericordia y le ha perdonado sus pecados. Y 4, el estado de gloria, que será el estado en el cual se encontrarán los creyentes luego de morir y de partir con Cristo, su glorificación, el estado de la eternidad en el cielo. Lo repito, estado de inocencia, estado de pecado, estado de gracia y estado de gloria. Ahora, relacionado con nuestro tema del libre albedrío, es enfocarnos en la voluntad del hombre en cada uno de esos estados. Entonces, si pensamos en el estado de inocencia, ¿cómo era la voluntad del hombre antes de la caída? ¿Cómo era? Si estamos hablando del estado del pecado, luego de la caída, ¿cómo es? ¿Qué pasó con la voluntad del hombre? Igual en el estado de gracia, igual en el estado de gloria. Pero hoy vamos a ver brevemente solo los 2 primeros estados. ¿Qué pasó con la voluntad del hombre? ¿Cómo fue creado Adán en ese estado de inocencia? ¿Y qué pasó cuando cayó Adán? ¿Qué pasó realmente? Entonces, primero, la voluntad del hombre en el estado de inocencia. La voluntad del hombre en el estado de inocencia. Y para eso vamos a leer solo 2 versículos bíblicos. Acompáñenme, después de Proverbios está el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Este versículo trae mucha luz a lo que estamos viendo en este momento. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Miren lo que dice este versículo. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, ¿qué dice? Recto, ¿cierto? Pero ellos buscaron muchas perversiones. Este versículo fue escrito por el rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, y nos dice cuál era la condición con la cual o en la cual fue creado el ser humano originalmente. Mis hermanos, Dios creó al hombre en el principio recto, dice acá Salomón.
Acá en la palabra original, trayéndola a nuestro idioma, quiere decir Dios creó al hombre derecho, íntegro o en un estado de justicia, de rectitud. Adán, el primer hombre, fue investido de una voluntad. Hermanos, Adán realmente era libre para hacer la voluntad de su creador, de su hacedor. Tenía la facultad, el poder, la capacidad, tenía todo, tenía la disposición del corazón para obedecer y mantenerse en esa obediencia a Dios. Y él en verdad, hermanos, eso pudo haber pasado, en verdad, o sea, desde nuestra perspectiva, como lo estamos viendo, no teniendo en cuenta pues los planes y el decreto de Dios, Adán pudo haber permanecido sin comer del fruto prohibido. Su voluntad al principio estaba en armonía con la voluntad de Dios. Esa incapacidad que vendría luego sencillamente no estaba al principio, no estaba. Y quiero aclarar que este versículo, que Dios hizo al hombre recto, se refiere solamente y exclusivamente antes de la caída, ¿cierto? Luego de la caída, nadie nace en el estado con el que Adán fue creado. Nadie, absolutamente nadie. Ningún hombre nace en ese estado de inocencia y de rectitud. ¿Qué dice la Biblia de la caída del hombre? En Génesis 3:6. Génesis 3, versículo 6. Este es el versículo más triste de la Biblia, quizás. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aunque Adán fue creado en este estado de inocencia, de libertad y de capacidad de obedecer a Dios, atención a esto, también fue creado con una condición de poder cambiar. Abramos un momentico la confesión en el capítulo 9 y noten lo que dice el párrafo 2, es la página 19 de ahí de la confesión. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Pero era ¿qué? Inestable y podía caer de dicho estado. ¿Sí lo notan? O sea, era posible que Adán no permaneciera en ese estado de rectitud. Aunque fue creado con la capacidad de obedecer, no era absolutamente imposible que llegara a desobedecer, y esto tristemente fue lo que terminó sucediendo. El pastor Renihan resume este párrafo 2 como que la voluntad del hombre era inestable. O sea, fue creado en un estado de inocencia, pero inestable. Por eso veíamos en el versículo de ahorita, fue creado recto y el hombre buscó muchas perversiones. Entonces así era, hermanos y amigos, la voluntad del hombre antes de que el pecado entrara a este mundo. Adán tenía la inclinación natural al bien. Además, piensen algo importante. La caída no fue inmediata. No fue inmediata. Claro, no podemos especular de cuánto tiempo pasó, pero no fue inmediata. Adán permaneció por algún tiempo en un estado de inocencia y de rectitud, pero su voluntad estaba sujeta a cambios. Así que el hombre cae por su propia y bajo su propia responsabilidad. Adán hubiese podido resistir la tentación si hubiese querido. Esa posibilidad de perder esa libertad, esa voluntad estaba presente.
y todo el hombre estaba sujeto a cambios. Noten un momentico nuevamente para ir a la confesión. Vaya atrás al capítulo 4 de la confesión y noten las similitudes que hay. Capítulo 4, párrafo 2. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era ¿qué? Mutable, cambiable. Ahora veamos el segundo y último punto. La voluntad del hombre en el estado de pecado. La voluntad del hombre en el estado de pecado. Leo el párrafo 4 del capítulo 9 de la confesión. Perdón, el párrafo 3. El hombre por su caída en un estado de pecado ha perdido completamente toda capacidad para querer cumplir, para querer cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. El hombre cayó y entonces todo cambió. Eso fue lo que pasó. El hombre cayó y entonces todo cambió. Entonces, tanto hombre como su mujer quedaron sujetos a maldición y a juicio, como vemos en los primeros capítulos del libro de Génesis. Y entonces el pecado entró al mundo. Y entonces, junto con el pecado, hizo presencia también la muerte a este mundo, tanto para Adán como para toda su ¿qué? Su descendencia. Por eso todos mueren. Por eso la paga del pecado es la muerte. Por eso la muerte pasó a todos los hijos de los hombres, a todos los nacidos de mujer. Pero el asunto acá es que no solamente hubo cambios externos cuando cayó Adán en la creación y demás, sino que hubo cambios en la constitución del hombre. Después de comer de aquel fruto, de rebelarse contra su creador, el hombre sigue teniendo la imagen y semejanza de Dios, pero ha sido profundamente ¿qué? Afectada en todos los sentidos. Todas sus facultades han caído, incluyendo su voluntad. Dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne, Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué fue lo que ocurrió, hermanos? ¿Qué fue lo que ocurrió luego de la caída? Un cambio radical, opuesto pasó en la voluntad del hombre. Adán perdió esa facultad que veíamos ahorita, ese poder, esa libertad de obedecer a Dios, de agradarle en todas las cosas, con la cual había sido creado. Ahora su voluntad ya no estaría inclinada a hacer el bien, sino que al mal. Esa voluntad que antes estaba en armonía con la de Dios, ahora son enemigas. Aquel corazón que antes se deleitaba en la ley de Dios, ya lo único que hace es transgredirla una y otra vez tras vez. Y de hecho Pablo añade, y tampoco puede hacerlo, tampoco puede. O sea, estamos hablando de una incapacidad total del hombre. Tan pronto como sucedió la rebelión en el Edén, ahora la condición en la cual se encuentra todo ser humano es esa. Incapacidad total de venir a Dios. Piensen esto. Esta fue la condición
con la cual tanto tú como yo, ¿qué? Nacimos. Así que el hombre en verdad ha pasado de estar en un estado de inocencia a un estado de culpabilidad, de pecado, de condenación. ¿Qué dice la Biblia? Que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos, dice Efesios 2:1. Muertos en delitos y en pecados. Así que todo nacido de mujer, desde que nace, aunque nace físicamente vivo, nace espiritualmente muerto en delitos y en pecados. Su voluntad se opone a la de Dios. Por eso es que en Génesis también se acuerdan que Dios vio al hombre y dijo lo siguiente: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos son de continuo solamente al mal. Génesis 6:5 es ese texto. De continuo solamente al mal. Hermanos, piensen en esto, les lo ruego. Qué terrible y lamentable condición es la de todo hombre sin Cristo. Cuán grandes consecuencias tuvo la caída en nosotros. Pensémoslo, por favor. Hermanos, nosotros aún hoy deberíamos seguir gimiendo de tristeza y de dolor y lamentarnos por la caída. ¿Saben por qué? Porque ese día, junto con Adán, caímos todos nosotros también. Ya no quedan ni sombras de esa libertad, de esa voluntad que alcanzó a gozar Adán en el principio. Le damos una última cita en esta noche. Tito, capítulo 3. Después de segunda de Timoteo, está la carta de Tito. Capítulo 3, versículo 3 al 5. Tito 3, versículo 3 al 5. Miren este bello pasaje. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Verso 4. Tito 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermano, no solamente piensa que esta es la condición en la cual están todos los hombres sin Cristo. Piensa por un momentico en esta noche, antes de ir terminando, piensa por cuántos años ustedes y yo estuvimos en esta condición de pecado. Durante muchos años, la espada de Dios estuvo sobre nuestra cabeza y sobre nuestra garganta. Por muchos años estuvimos caminando al borde de la eternidad y Dios no quiso ejecutar su juicio justo sobre nosotros. Y durante todos esos años, como dice el texto que acabamos de leer, vivimos insensatamente, neciamente, y éramos esclavos de todo deleite y pecado. Así que ahora nadie puede convertirse a sí mismo. Luego de la caída, ningún hombre puede decir, haré la voluntad del Señor, porque va a desear solamente el mal. Pero todo cambia, hermanos, cuando venimos a Cristo. Pero ¿saben lo que dijo el Señor? Nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajese. ¿Lo notan? Nadie puede venir a Él si el Padre no le trajese. Juan 6, 44. Sino que es cuando la bondad, el amor, la misericordia de Dios se manifiestan en Jesucristo, que nos salva y nos libra de este estado de pecado, culpa y miseria, y nos traslada ahora a un estado de gracia. Pero luego, si el Señor lo permite, examinaremos
¿Cuál es ese estado de gracia y ese estado de gloria? Así que la voluntad del hombre ahora es una voluntad pecaminosa. El hombre ahora escoge libremente el pecado. Y dice el hermano Reagan, no puede dar ni un pasito de bebé en dirección a Dios. Porque ahora el hombre no busca a Dios, sino que ¿qué hace? Huye de él como hizo Adán. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán cuando cayó? Huir de su presencia. Por eso dice Pablo en Romanos, no hay nadie que entienda y no hay nadie que busque a Dios, no hay justo ni aún uno. Hermanos, a mí me parece que estas verdades acerca del libre albedrío son unas verdades preciosísimas. ¿Saben por qué? Porque están entrelazadas con el Evangelio mismo y con la historia de la salvación, de la redención. Nuestro corazón debería suspirar ante la realidad de cada uno de esos estados en los cuales se halla el hombre. Nos debería dar nostalgia al considerar cuán bendito debió haber sido ese estado, ¿cierto? En el que Adán fue creado. Cuán hermosos debieron haber sido esos días en que no había pecado. Deberíamos suspirar de lamento y de dolor al considerar la caída y sus terribles efectos que ustedes y yo vemos hoy, en nosotros mismos y a nuestro alrededor. Y seguramente en la próxima ocasión es mi deseo y oración que al considerar el estado de gracia y el estado de gloria, nuestros corazones también se llenen de gozo y de esperanza, la esperanza futura. Señor, gracias te damos por el tiempo que nos has regalado en esta noche. No permitas que estas verdades queden solamente en la mente. Por favor, ayúdanos a profundizar en ellas, a meditar en ellas. Y estoy seguro que si lo hacemos, por tu gracia, podremos ver tu gloria y tu misericordia en cada uno de estos estados del ser humano. Padre, quieras tú que sea una realidad en nuestro corazón, que ya no estemos en ese estado de pecado, sino que ahora nos encontremos en ese estado de gracia y de misericordia. Bendícenos en esta noche, oh Dios, cada día de nuestra vida y de esta semana. Bendice a aquellos que están enfermos, afligidos en sus cuerpos, y quieras tú llevar con bien a cada uno de nosotros a sus casas y a sus hogares. En Cristo Jesús. Amén y amén.